La tarde era perfecta para pescar. Yo estaba emocionado, más que de costumbre, porque esa sería la primera vez que exploraría la laguna escondida en lo profundo del bosque. Mi primo Emilio me había hablado de ella, asegurando que ahí se podían encontrar los peces más grandes de la región. La idea de pasar un día lejos del ruido de la ciudad, rodeado de naturaleza, me atraía más que nada. Me cargué la caña al hombro, metí la hielera en la cajuela y nos dirigimos a las afueras, rumbo al bosque. El camino hacia la laguna era angosto, rodeado de árboles enormes que se alzaban como guardianes centenarios. Emilio manejaba con la ventana abierta, permitiendo que el aire fresco y lleno de pino llenara el coche. Podía sentir la tierra bajo las llantas, crujir mientras avanzábamos. La conversación fluía ligera, reíamos y compartíamos anécdotas, hasta que de repente, Emilio se quedó en silencio. ¿Estás seguro que es por aquí?, pregunté, notando que su expresión se había tensado. Sí, pero no recordaba que estuviera tan callado, respondió sin mirarme. La verdad, no le di importancia. Quizás solo estábamos en la parte más densa del bosque, donde ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. Continuamos conduciendo hasta que llegamos a un claro, justo donde Emilio había dicho que estaba la laguna. No era muy grande, pero su agua oscura parecía inmóvil, casi como un espejo que reflejaba las copas de los árboles que la rodeaban. Algo en esa quietud me hizo sentir un poco extraño, pero sacudí la cabeza y dejé de lado la incomodidad. Estábamos ahí para pescar, no para asustarnos por tonterías. Montamos nuestras cañas cerca de la orilla, cada uno con una silla plegable y una cerveza en mano. Los primeros minutos pasaron tranquilos, con el agua casi hipnótica frente a nosotros. Emilio lanzó su línea al agua y pronto lo imité. El día era perfecto y aunque no habíamos pescado nada, no importaba. Estar ahí, en medio de la naturaleza, valía la pena. Con el paso de las horas, el sol comenzó a caer y una ligera neblina empezó a formarse sobre la laguna. Era un fenómeno que jamás había visto. La niebla no subía del agua como lo haría normalmente, sino que parecía brotar de las orillas, extendiéndose lentamente hacia nosotros. ¿Has visto algo así antes?, pregunté, tratando de mantener un tono despreocupado. Emilio solo negó con la cabeza. Su mirada estaba fija en el centro de la laguna, como si algo lo hubiera hipnotizado. Me empecé a inquietar. Cada vez que intentaba pescar en esa agua, algo extraño ocurría. El anzuelo se soltaba, la línea se enredaba sin explicación, o simplemente parecía que no había vida debajo de la superficie. Entonces, escuché un ruido. Al principio, creí que era el viento, pero luego me di cuenta de que era un chapoteo, un sonido rítmico, como si alguien estuviera caminando dentro del agua, muy despacio. Miré a Emilio, que ahora estaba de pie, observando fijamente la laguna. ¿Qué es eso?, le pregunté, mientras mi corazón comenzaba a latir más rápido. No lo sé, respondió sin mover la vista. El chapoteo se detuvo. Por un momento, no pasó nada, y luego lo vi. Justo en el centro de la laguna, una figura comenzó a emerger del agua. Al principio creí que era un tronco o una roca, pero no. Esa cosa se levantaba, lentamente, como si hubiera estado esperando bajo la superficie todo ese tiempo. No era humano, ni tampoco un animal. Su forma era irregular, como si el agua misma estuviera tomando vida. Emilio soltó la caña y comenzó a retroceder. Sentí un nudo en el estómago,
pero no podía moverme. Algo en esa figura, en la forma en que se levantaba del agua, me paralizó. Quería salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. De repente, el chapoteo se intensificó. Ahora venía hacia nosotros, más rápido, rompiendo la calma de la laguna. Emilio gritó y yo, por fin, pude moverme. Ambos corrimos hacia el coche sin mirar atrás. Podía escuchar el agua romperse detrás de nosotros, como si algo gigantesco estuviera persiguiéndonos. Saltamos al coche y Emilio arrancó a toda velocidad. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera. La niebla cubría ya toda la laguna, pero entre ella, juraría haber visto una silueta observándonos, inmóvil, desde la orilla. Decidí ir solo esa mañana. Después de una semana estresante en la oficina, no había nada que me atrajera más que la idea de escaparme a la montaña, donde las aguas frías de los arroyos serpentean entre las rocas y las copas de los árboles se mecen al ritmo del viento. No era la primera vez que me aventuraba a pescar solo, pero algo en esta ocasión se sentía diferente, como si el lugar al que me dirigía tuviera un aire más pesado, más aislado de lo normal. Pero eso era justo lo que buscaba: paz total. Conduje hasta el último pueblo que conocía, un lugar pequeño y tranquilo llamado El Carrizal. Ahí llené el tanque de gasolina en una vieja estación al borde de la carretera. La mujer que me atendió, una señora mayor, se veía sorprendida de verme a esa hora. «¿Y qué lo trae por aquí tan temprano, joven?», me preguntó, entre curiosa y preocupada. «Voy a pescar a la laguna que está en la montaña. ¿Sabe si el camino sigue bien?». La mujer frunció el ceño por un segundo, como si estuviera debatiendo si debía decirme algo más. «Está bien, pero tenga cuidado. Últimamente la gente ya no va mucho para allá». «¿Y eso?», pregunté, intrigado. «Dicen que la laguna ya no es lo que era antes», me respondió, de una manera vaga que solo me dejó más dudas. Decidí no presionarla más, pensando que seguramente eran supersticiones del pueblo. Le di las gracias y seguí mi camino. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. La carretera serpenteaba entre montañas verdes y espesas. El sol apenas comenzaba a elevarse, tiñendo todo de un naranja suave. Estaba emocionado por llegar. Después de unos 40 minutos, el camino asfaltado se terminó y dio paso a una terracería que subía a través de la sierra. Me adentré en la montaña, guiándome solo por las indicaciones vagas que había encontrado en internet y un mapa antiguo que llevaba conmigo. El silencio a mi alrededor era casi total, roto solo por el crujido de las llantas sobre las piedras y el susurro del viento entre los pinos. Después de un par de horas, llegué. La laguna era exactamente como me la habían descrito: un espejo de agua cristalina rodeado de pinos y rocas. Ni un alma a la vista. Estacioné mi camioneta a unos metros de la orilla, bajé mi equipo de pesca y armé mi caña. El lugar era perfecto para despejar la mente. Me senté en una roca grande cerca del agua, eché el anzuelo y me dispuse a esperar. El aire olía a pino fresco y el sonido del agua lamiendo suavemente las piedras me relajó de inmediato. Cerré los ojos por unos segundos, escuchando solo la naturaleza. Ese era el escape que había estado buscando. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera un tirón en la caña. Por fin. Había algo grande en el anzuelo. Empecé a jalar con fuerza, pero el pez era fuerte, más de lo que había anticipado. Me costó varios minutos, pero al final logré sacarlo. Era un enorme bagre, el más grande que había pescado en años. Sonreí, sintiéndome afortunado, y lo dejé en la hielera que había traído conmigo.
Después de esa captura, las cosas comenzaron a sentirse extrañas. La temperatura, que había sido fresca y agradable, empezó a bajar más de lo normal. Me encogí de hombros y me puse una chamarra, pero no pude ignorar la sensación de que el lugar se había vuelto más frío de lo que debía. Seguí pescando, intentando no prestarle mucha atención al cambio. Un par de horas después, el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas y la laguna se cubrió de sombras. Me di cuenta de que no tenía mucho tiempo antes de que oscureciera por completo, pero la tranquilidad del lugar me convenció de quedarme un rato más. Mientras lanzaba la línea al agua una vez más, un ruido extraño llegó desde el otro lado de la laguna, como el crujido de ramas rompiéndose. Miré hacia el sonido, pero no vi nada. Tal vez fue un animal, pensé, aunque algo en mi interior me decía que había algo más. Decidí no darle importancia. Ya había estado en montañas antes y sabía que el viento, los animales y la misma naturaleza producían ruidos que, si no estabas acostumbrado, podían inquietarte. Aún así, el silencio que siguió al crujido me puso alerta. Mientras guardaba silencio, algo en el agua captó mi atención. Justo donde había lanzado la línea, una burbuja grande apareció en la superficie, como si algo estuviera justo debajo, esperando. Me acerqué un poco más a la orilla para ver mejor, pero el agua ya estaba tranquila de nuevo. El aire se volvió más denso, como si estuviera cargado con algo que no podía ver. Decidí que era momento de recoger mis cosas. Si bien aún quedaba algo de luz, sabía que no tardaría en oscurecerse por completo, y no quería quedarme atrapado en esa terracería sin iluminación. Mientras recogía la caña y guardaba mis cosas, otro ruido me sobresaltó. Un golpe fuerte en el agua, como si algo grande hubiera caído desde las alturas. Corrí hacia la orilla, pero otra vez no vi nada, solo las ondas en el agua que se expandían hacia la orilla. «Ya es suficiente», me dije a mí mismo, metiendo las cosas en la camioneta lo más rápido que podía. No podía explicar por qué, pero un sentimiento de urgencia se había apoderado de mí. Era como si el lugar, la montaña, o algo en la laguna estuviera presionándome para que me fuera. Justo cuando estaba por subir al coche, escuché un ruido a mis espaldas, algo que no podía ignorar. Era como un susurro, pero no de una voz humana, sino del viento. Me quedé quieto, escuchando, pero cuando me di vuelta, no vi nada. Sin embargo, las ondas en el agua seguían ahí, como si algo hubiera estado moviéndose cerca de la orilla. Me di cuenta de que no estaba solo. Encendí la camioneta rápidamente y di la vuelta, alejándome de la laguna lo más rápido que pude. Mientras manejaba de vuelta, sentí que algo me observaba. Miré por el espejo retrovisor y lo que vi hizo que el estómago se me apretara. Entre la niebla que empezaba a formarse sobre el agua, juraría que vi una silueta parada cerca de donde yo había estado, una figura humana, alta y delgada, pero desdibujada. No podía distinguir detalles, pero algo en su forma no era natural, como si no perteneciera ahí. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de miedo y confusión. Pero no me detuve. Aceleré más y más hasta que el camino se volvió más claro, dejando atrás la laguna y esa figura. Cuando por fin llegué a la carretera principal, el aire frío de la montaña había desaparecido, y la sensación de ser observado también. Me detuve un momento para tomar aire, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. Me había escapado. No sabía de qué, pero algo me decía que había tenido suerte de salir de ahí. Esa noche, ya en casa, no pude dormir bien. A pesar de estar lejos,
Las imágenes de la laguna y esa figura seguían apareciendo en mi mente. Me repetía que debía haber sido mi imaginación, el cansancio, el frío, pero en el fondo sabía que no lo era. Desde ese día, jamás he vuelto a esa montaña, ni tampoco he vuelto a pescar solo. Nos habíamos aventurado en un viaje que desde el principio se sintió como una gran idea. Una escapada para despejarnos, habíamos dicho. Éramos 5. David, el líder natural del grupo, siempre el más preparado. Susana, su novia, la más entusiasta. Jorge, el bromista del grupo, que jamás se tomaba nada en serio. Carla, una amiga de Susana, a quien no conocía bien, pero parecía la más centrada. Y yo, Raúl, que solo quería una excusa para salir de la ciudad y pasar un fin de semana alejado del estrés. El plan era simple: acampar y pescar en una laguna escondida en un bosque en lo profundo de la sierra. David había oído hablar de ella de unos amigos que fueron hace años. Supuestamente, el agua estaba llena de peces enormes y el paisaje era increíble. Pero más allá de eso, no había mucha información. Buscamos en línea y encontramos algunas referencias vagas, pero nada que se pudiera seguir con precisión. Aún así, todos estábamos emocionados. El aire fresco, la aventura y la promesa de una buena pesca eran suficientes para que el grupo se animara sin dudarlo. Partimos en 2 coches temprano por la mañana. La primera parte del trayecto fue sencilla. El camino asfaltado serpenteaba entre montañas, y a medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más verde y frondoso. Todo iba bien hasta que el pavimento desapareció, dando paso a un camino de terracería que se adentraba en el bosque. Aquí fue cuando las cosas comenzaron a ponerse un poco más complicadas. ¿Estás seguro que es por aquí?, le pregunté a David mientras tomábamos una curva cerrada. Sí, seguro. El mapa dice que la entrada está cerca. De ahí son unos 3 kilómetros caminando. Pero cuando llegamos al lugar que David señaló como el inicio del sendero, solo encontramos una carretera desierta y un bosque denso que parecía impenetrable. Nada de un sendero claro ni de señales. El grupo bajó de los coches para evaluar la situación. Pues no parece que aquí haya un camino, dijo Jorge, lanzando una mirada desconfiada al bosque. Debe estar un poco más adelante, respondió David, sin perder la calma. Seguro está oculto entre la maleza, lo encontramos y listo. Tras algunos minutos de búsqueda, Susana, siempre positiva, gritó: «¡Aquí está! ¡Lo encontré!». Nos reunimos a su alrededor y, efectivamente, había un pequeño sendero que se abría paso entre los árboles. Estaba medio cubierto por ramas caídas y hojas, como si nadie lo hubiera usado en años, pero se veía lo suficientemente claro para seguirlo. Decidimos avanzar. El sendero era angosto y nos obligaba a caminar en fila. El bosque era denso, con árboles que bloqueaban la luz del sol y un aire húmedo que hacía que el ambiente se sintiera sofocante, a pesar de no hacer tanto calor. Después de la primera media hora, el entusiasmo inicial comenzó a desaparecer. A pesar de que seguíamos avanzando, la sensación de estar perdidos se hacía cada vez más fuerte. Nadie lo decía en voz alta, pero era evidente en las caras del grupo. «¿Cuánto falta?», preguntó Carla con una pizca de preocupación en la voz. «Debe estar cerca», respondió David, aunque su tono ya no era tan confiado como antes. El sendero seguía, pero no había señales de la laguna, ni siquiera del sonido del agua. El silencio en el bosque era pesado, roto solo por nuestras pisadas y el crujido de las ramas bajo nuestros pies. A lo lejos, el canto de algún pájaro resonaba ocasionalmente,
pero incluso eso comenzaba a sentirse extraño. Había algo en la quietud del lugar que no me gustaba. Pasaron otros 40 minutos antes de que nos diéramos cuenta de que algo no estaba bien. El sendero simplemente se desvaneció. De un momento a otro, el camino se perdió entre la vegetación densa y ya no había una dirección clara a seguir. «Creo que hemos pasado el cruce», dijo David, deteniéndose abruptamente. Sacó el mapa de su mochila y lo extendió sobre una roca cercana. Pero el problema era que el mapa no era nada detallado. Era una versión simple que marcaba la laguna en medio de un área verde, sin rutas claras. «¿Qué cruzamos, si no había ninguna bifurcación?», respondió Jorge, irritado. La tensión en el grupo comenzó a subir. Todos sabíamos que estábamos perdidos, pero nadie quería admitirlo. David intentó tranquilizarnos, sugiriendo que si seguíamos avanzando en la misma dirección, eventualmente llegaríamos a la laguna o, en el peor de los casos, podríamos regresar al punto de partida. «Mira, sigamos un poco más. No puede estar lejos. Si en 1 hora no llegamos, damos la vuelta», propuso. Con pocas opciones y sin ganas de discutir, aceptamos. Continuamos caminando, pero el ambiente seguía poniéndose más raro. No sé cómo describirlo con exactitud, pero había algo en el bosque que se sentía equivocado. Los árboles parecían más cercanos entre sí, como si nos estuvieran observando. Incluso el aire parecía más denso, como si el mismo bosque no quisiera que estuviéramos ahí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un claro. Pero no era la laguna, era una pequeña zona despejada con una cabaña vieja, casi derrumbada. La estructura parecía haber estado abandonada por años, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de musgo y moho. «Esto no está en el mapa», dijo Susana, con la voz temblorosa. «No importa», respondió David. «Vamos a descansar aquí un momento y luego decidimos qué hacer». Nos acercamos a la cabaña y abrimos la puerta, que se quejó con un chirrido largo y agudo. El interior estaba en peor estado de lo que parecía por fuera. Había muebles viejos esparcidos por el suelo, una mesa volcada y una cama rota en una esquina. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que había señales de que alguien había estado ahí no hacía mucho tiempo. Un montón de leña fresca estaba apilada en una esquina, y en el suelo había huellas que no parecían antiguas. «¿Qué es esto?», preguntó Carla, con los ojos muy abiertos. «Alguien ha estado aquí recientemente», dijo Jorge, rompiendo su habitual actitud despreocupada. «Quizás solo un cazador o alguien que vive en la montaña», intentó tranquilizarnos David, pero nadie parecía convencido. El silencio que siguió fue insoportable. Sentíamos que algo nos rodeaba, algo que no podíamos ver, pero que definitivamente estaba ahí. Decidimos que era mejor no quedarnos mucho tiempo. Recogimos nuestras mochilas y salimos de la cabaña, retomando el camino, o al menos lo que creíamos que era el camino. El problema fue que, después de salir del claro, nada nos resultaba familiar. Los árboles parecían más altos y retorcidos, como si hubieran cambiado de lugar mientras estábamos en la cabaña. Cada dirección que tomábamos nos llevaba a más y más bosque, sin señales de la laguna, ni del sendero que habíamos seguido. El sol comenzaba a ponerse, y la ansiedad se apoderaba de todos. Las bromas de Jorge se habían convertido en silencio. Susana miraba constantemente hacia atrás, como si temiera que algo nos estuviera siguiendo, y David intentaba mantener el control, aunque la preocupación era evidente en su rostro. «Estamos perdidos», dijo Carla finalmente, rompiendo el silencio que tanto pesaba. «No sabemos a dónde estamos yendo, ni si estamos retrocediendo o avanzando. Deberíamos habernos dado la vuelta hace horas». David suspiró,
admitiendo lo que todos sabíamos desde hace tiempo. Tienes razón, nos perdimos, pero podemos salir de aquí si seguimos el río. Tarde o temprano, nos llevará a la civilización. El problema era que no escuchábamos ningún río. Nada, solo el sonido de nuestras propias pisadas y el crujir de las ramas. Aún así, decidimos avanzar en una dirección donde el terreno parecía bajar, con la esperanza de encontrar agua. Cuando cayó la noche, encendimos las linternas. La oscuridad en el bosque era impenetrable. Las sombras de los árboles creaban figuras inquietantes en el suelo, y cada crujido hacía que todos nos detuviéramos en seco. Por alguna razón, sentíamos que no estábamos solos. No podía explicarlo, pero había algo ahí, más allá de los árboles, algo que nos observaba. Horas más tarde, agotados y sin rumbo, decidimos acampar donde estábamos. Encendimos una fogata pequeña para calentarnos. Nadie tenía hambre, aunque habíamos llevado comida. Nadie habló mucho. El miedo y la incertidumbre eran como una nube pesada que no nos dejaba pensar con claridad. Fue durante la primera vigilia, cuando David y yo nos turnábamos para vigilar el fuego, que lo escuchamos. Un murmullo suave, como una voz lejana, apenas audible, pero presente. No pude entender las palabras, pero sabía que algo o alguien estaba hablando. David me miró con los ojos muy abiertos, como si también lo hubiera oído. Ambos nos pusimos de pie al mismo tiempo, intentando localizar el origen de aquel sonido. Parecía venir de más allá del fuego, en la dirección en la que habíamos venido, pero con la oscuridad tan densa, no podíamos ver más allá de unos pocos metros. ¿Escuchaste eso?, le susurré, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Sí, respondió en un tono bajo. Pero no tiene sentido. Estamos en medio del bosque. No debería haber nadie aquí. El murmullo se detuvo de repente, dejando el silencio aún más opresivo. La sensación de ser observado se intensificó, como si aquello que nos vigilaba se hubiera acercado. Me sentía completamente vulnerable. El bosque que antes parecía ser una simple aventura, ahora parecía un depredador gigante que lentamente nos envolvía. «Despierta a los demás», dijo David, casi sin mover los labios. «No me gusta esto». Mientras me acercaba al grupo, el murmullo regresó, pero esta vez fue más fuerte y claro. Eran voces, pero no humanas, o al menos no del todo. Sonaban distorsionadas, como si fueran arrastradas por el viento, con un tono bajo y gutural. Me estremecí al escuchar mi propio nombre entre los murmullos. «Raúl, Raúl». Me detuve en seco, el corazón golpeando mi pecho con tanta fuerza que creí que los demás lo escucharían. No podía ser real. ¿Cómo sabían mi nombre? El terror me paralizó. De repente, una figura emergió entre los árboles. No era humana. Era alta, con una silueta oscura y delgada, y se movía de una forma antinatural, casi como si flotara. Las voces crecieron en intensidad, rodeándonos, y esa figura comenzó a avanzar hacia nosotros. «¡Despierten!», grité, mi voz quebrándose mientras trataba de despertar a los demás. Los gritos despertaron al grupo, que se levantó sobresaltado, mirando confundidos alrededor. Cuando señalaron la figura, ya no estaba. Pero el terror en sus rostros reflejaba lo mismo que sentía. Algo más estaba en ese bosque, algo que no pertenecía a este mundo. «Tenemos que irnos de aquí», susurró Carla con voz entrecortada, abrazándose a sí misma. «Esto no está bien, no debimos venir». «Pero, ¿a dónde vamos?», preguntó Jorge, cuya voz ya no tenía ni un rastro de broma.
No sabemos cómo salir de este lugar. David intentó tomar el control, como siempre, pero incluso él parecía estar al borde del pánico. Decidimos mantenernos juntos y alejar el fuego lo máximo posible. Las horas siguientes fueron una mezcla de tensión, susurros inentendibles y sombras que se movían a nuestro alrededor. El bosque se había transformado en una prisión viviente, donde cada árbol y cada sombra parecían conspirar en nuestra contra. Lo peor fue que, al amanecer, el sendero por el que habíamos llegado había desaparecido. El paisaje era completamente diferente, como si el bosque hubiera cambiado de forma durante la noche. La idea era sencilla: un fin de semana de pesca en las montañas. El plan se había gestado entre cervezas en la terraza de Mario, y después de mucho tiempo hablando de una escapada, por fin habíamos decidido hacerlo. El grupo estaba compuesto por 4. Mario, el más entusiasta y quien siempre tenía una anécdota absurda de algún viaje. Rubén, un tipo callado pero práctico, que lo organizaba todo. Juan, que nunca podía faltar, el alma de la fiesta y quien, francamente, iba más por las cervezas que por la pesca. Y yo, Carlos, quien siempre encontraba un momento para desconectar y que veía en esta salida la oportunidad perfecta para hacerlo. Nos dirigíamos a las montañas de la Sierra Gorda, un sitio del que habíamos escuchado maravillas. Los arroyos y ríos cristalinos que serpenteaban entre la vegetación prometían peces grandes y una tranquilidad que difícilmente podrías encontrar cerca de la ciudad. Salimos de madrugada, todos apretujados en la camioneta de Rubén, con las cañas, mochilas y provisiones apiladas en la parte trasera. El trayecto era largo, pero la emoción nos mantenía despiertos, con la radio sonando bajo y nuestras voces llenando el aire mientras hablábamos de lo que esperábamos del fin de semana. La carretera de asfalto nos llevó hasta el último pueblo grande, donde paramos a comprar lo que nos faltaba: algo de pan, unas botellas de agua y, por supuesto, más cerveza. Ahí, en una tiendita al borde de la carretera, un hombre mayor que atendía nos observaba mientras nos preparábamos para partir de nuevo. ¿Van a las montañas?, preguntó con una voz grave, mirando de reojo las cañas y las mochilas que sobresalían de la cajuela. Así es, respondió Rubén con su acostumbrada sonrisa. Vamos a pescar y acampar un par de días. El hombre frunció el ceño, sus ojos mostrando una mezcla de preocupación y advertencia. ¿Ya vieron el clima? Se espera lluvia, mucha lluvia. Pues eso no nos detendrá, dijo Juan con su típica actitud despreocupada. Hemos acampado antes con tormentas, no será la primera vez. El viejo negó con la cabeza y volvió a atender su caja registradora. Tengan cuidado, muchachos. Las montañas no son un buen lugar cuando la tormenta pega fuerte. Nos despedimos con un asentimiento, algo incómodos con su advertencia, pero sin darle mayor importancia. Para cuando el asfalto se terminó y entramos en el camino de terracería, el paisaje cambió radicalmente. La densa vegetación nos rodeaba, con árboles altos y robustos que proyectaban sombras largas bajo el sol matutino. A medida que ascendíamos por el sinuoso camino, las nubes comenzaron a formarse lentamente en el horizonte, pero el ánimo en el coche no se vio afectado. Estábamos a punto de comenzar lo que, esperábamos, sería una gran aventura de pesca. Finalmente llegamos al sitio que Rubén había investigado, un pequeño claro al lado de un río de aguas claras y frías, rodeado por una franja de bosque denso. Era perfecto. La tarde estaba soleada, el río fluía con suavidad y el aire olía a pino y tierra húmeda. Montamos el campamento cerca de la orilla del río, instalamos las tiendas de campaña y nos preparamos para pescar. Mientras Mario y Juan se encargaban de abrir las cervezas,
Rubén y yo preparamos las cañas. El plan era sencillo: pasar el resto del día pescando, relajándonos y disfrutando del paisaje antes de que la noche cayera. El primer par de horas fue tranquilo. Rubén logró sacar un par de truchas bastante grandes, mientras los demás disfrutábamos más del paisaje que de la pesca en sí. El cielo aún estaba claro, y aunque las nubes que habíamos visto en el horizonte se acercaban lentamente, no nos preocupaba. En todo caso, pensábamos que si llovía, sería una lluvia ligera y pasajera. Fue hasta cerca de las 5 de la tarde cuando notamos que algo no iba bien. El viento, que hasta ese momento había sido una brisa ligera, comenzó a arremolinarse con más fuerza. Las nubes se tornaron más oscuras y pesadas, cubriendo el cielo en cuestión de minutos. La temperatura, que hasta hacía poco era agradable, bajó de golpe. Un frío que no esperábamos nos envolvió, y las primeras gotas comenzaron a caer sobre nosotros. «Bueno, parece que el viejo tenía razón», dijo Mario, con una sonrisa, mientras guardaba su caña y se acercaba al campamento. «Pero no pasa nada, esto no es nada». Juan levantó su cerveza en señal de aprobación, pero yo no pude evitar notar lo rápido que el clima había cambiado. En menos de 10 minutos, lo que había comenzado como una llovizna ligera se transformó en una lluvia constante, y el viento ahora soplaba con una fuerza que sacudía las ramas de los árboles. Decidimos refugiarnos en las tiendas de campaña, dejando las cañas clavadas en la orilla del río. La tormenta no tardó en intensificarse. El viento aullaba a través de los árboles, y la lluvia golpeaba las lonas de las tiendas con una furia inesperada. Dentro, escuchábamos cómo el río comenzaba a rugir con más fuerza. Rubén fue el primero en expresar lo que todos ya sabíamos, pero no queríamos admitir. «Esta tormenta está más fuerte de lo que pensábamos. El río se está llenando rápido. El suelo bajo las tiendas comenzaba a volverse fangoso, y aunque habíamos elegido un sitio elevado, empezábamos a temer que el río se desbordara». Salimos de las tiendas, cubriéndonos como pudimos con nuestras chaquetas impermeables, y vimos que el nivel del agua había subido considerablemente. Las tranquilas aguas que fluían horas antes, ahora corrían rápidas y turbias, y las cañas que habíamos dejado en la orilla estaban casi sumergidas. «Tenemos que mover el campamento más arriba», dijo Rubén, levantando la voz para hacerse oír sobre el rugido del viento y el agua. Rápidamente comenzamos a recoger todo lo que pudimos. La lluvia no daba tregua, y el suelo, que ya estaba empapado, hacía cada paso más difícil. Las tiendas se desarmaban a duras penas bajo el azote del viento, y las cuerdas y lonas se nos escapaban de las manos. Pero peor que la lluvia era el sonido del río. Cada minuto que pasaba, el agua parecía más violenta, golpeando las piedras y las ramas caídas con una fuerza que nos hacía temer lo peor. Mientras corríamos para alejar nuestras cosas del río, ocurrió lo que tanto habíamos temido. Con un estruendo que hizo que todo el bosque vibrara, una sección de la orilla cedió, y el agua comenzó a desbordarse con furia. Las cañas que habíamos dejado atrás desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, arrastradas por la corriente. El nivel del agua subió tan rápido que, para cuando logramos recoger la mayoría de nuestras cosas, el campamento original estaba bajo un buen metro de agua. «¡Subamos más! ¡Rápido!», gritó Rubén, señalando una colina cercana. Con el corazón acelerado y las mochilas a medio empacar, comenzamos a subir la colina. A cada paso, el fango nos hacía resbalar, y las ramas caídas nos entorpecían el paso. El viento seguía rugiendo, y la lluvia, en lugar de disminuir, se intensificaba. Al llegar a la cima de la colina, pudimos ver el panorama completo. El río,
que unas horas antes había sido un arroyo tranquilo, ahora era una corriente violenta, arrastrando todo a su paso. Árboles pequeños, rocas y ramas pasaban flotando a una velocidad alarmante. El sonido del agua era ensordecedor. Montamos un nuevo campamento improvisado en la cima de la colina, donde el terreno era más firme y el río no podía alcanzarnos. Las tiendas estaban empapadas, y aunque logramos encender una fogata pequeña, el viento y la lluvia pronto la apagaron. Nos quedamos sentados bajo nuestras lonas, con la ropa mojada pegada al cuerpo y las manos entumecidas por el frío. Nadie hablaba mucho. La tormenta había llegado con una fuerza que no esperábamos, y ahora lo único que podíamos hacer era esperar. La noche cayó, y con ella, la tormenta alcanzó su punto máximo. Los truenos resonaban en las montañas, y los relámpagos iluminaban el cielo de manera intermitente, mostrando por breves segundos el caos que se desataba a nuestro alrededor. El río, desde la colina, parecía una bestia que rugía y se movía sin control, llevándose consigo todo lo que encontraba en su camino. Cada trueno hacía que saltáramos, y aunque estábamos alejados del agua, el miedo a que la tormenta empeorara nos mantenía en un estado de alerta constante. La tienda de Juan se dio primero. Uno de los vientos más fuertes arrancó las estacas del suelo, y la lona voló hacia el bosque, desapareciendo en la oscuridad. Juan corrió tras ella, pero Rubén lo detuvo antes de que se metiera entre los árboles. «Déjala, no tiene sentido. No te metas al bosque en esta tormenta», le gritó, sujetándolo por el brazo. Juan, visiblemente frustrado, aceptó de mala gana y volvió al campamento, donde intentamos resguardarnos como pudimos bajo las tiendas restantes. Pasamos el resto de la noche luchando contra el frío y el viento, incapaces de dormir y con el constante temor de que lo peor estuviera por venir. Cuando el amanecer finalmente llegó, la tormenta comenzó a amainar. Aunque la lluvia seguía cayendo, ya no era tan intensa y el viento había disminuido. El grupo estaba agotado, pero aliviado de haber pasado la peor parte. Bajamos de la colina con cautela, y al llegar a lo que quedaba de nuestro campamento original, nos quedamos en silencio. Todo había desaparecido. La orilla del río ya no existía. El agua había devorado todo. Las cañas, las mochilas que no habíamos logrado salvar, y hasta parte del terreno donde habíamos montado nuestras tiendas estaba sumergido o arrastrado corriente abajo. Nos quedamos ahí, observando en silencio el desastre que la tormenta había dejado atrás. No habíamos pescado nada, y nuestra idea de una escapada relajante se había convertido en una lucha por sobrevivir a la furia de la montaña. Pero, al menos, estábamos vivos, y eso era lo único que importaba en ese momento. «Bueno, muchachos», dijo Mario, rompiendo el silencio. «Al menos, podemos decir que sobrevivimos a una tormenta infernal en las montañas». Aquel día en la laguna de Zacapú parecía perfecto para pescar. La laguna era vasta y silenciosa, rodeada por montañas y una espesa vegetación que la hacía parecer un mundo aparte. El aire fresco de la mañana se colaba entre los árboles, llevando consigo el olor a tierra húmeda. Mi amigo Pablo y yo habíamos planeado esta salida por semanas, escapando de la rutina de la ciudad. Queríamos pasar un día tranquilos, sin más compañía que el chapoteo del agua contra el bote y el ocasional silbido de algún pájaro. Pablo y yo habíamos alquilado un bote pequeño, lo suficientemente estable para que ambos pudiéramos movernos sin temor a caernos, pero no tan grande como para que fuera difícil de maniobrar. La laguna de Zacapú era conocida entre los locales como un buen lugar para pescar,
pero también como un sitio al que había que respetar. Las aguas, tranquilas en la superficie, ocultaban corrientes traicioneras y profundidades desconocidas. Partimos temprano en la mañana, antes de que el sol comenzara a calentar demasiado. Mientras Pablo se encargaba de remar, yo acomodaba las cañas y preparaba el equipo de pesca. La bruma matutina todavía flotaba sobre la superficie del agua, dándole a todo un aire místico. A lo lejos, los árboles proyectaban sus sombras largas y el cielo, despejado, prometía un día tranquilo. Remamos hasta el centro de la laguna, donde el agua era más profunda y, según decían, había peces más grandes. Nos detuvimos en un punto donde el viento apenas se sentía y dejamos caer el ancla improvisada, una piedra atada a una cuerda, lo suficientemente pesada para mantenernos en su lugar. Con las cañas listas, lanzamos las líneas al agua y nos dispusimos a esperar. El sol subió lentamente por el horizonte, calentando el aire, y la quietud de la laguna pronto nos envolvió. Todo lo que se escuchaba era el suave susurro del agua acariciando el bote y el crujido ocasional de la madera bajo nuestros pies. Después de la primera hora, ya habíamos pescado un par de truchas. Nada fuera de lo común, pero suficiente para mantenernos entretenidos. ¿Te das cuenta de lo tranquilo que está todo?, comentó Pablo, con una sonrisa perezosa. Esto es justo lo que necesitaba. Asentí. La paz era casi abrumadora, pero había algo en ese silencio que, si te ponías a pensar demasiado, se sentía raro. No era el tipo de calma que relajaba, sino más bien una quietud que parecía esconder algo, como si la laguna estuviera esperando el momento justo para mostrar su verdadero rostro. Pasó otra hora, y los peces dejaron de picar. Las cañas permanecían inmóviles, las boyas flotando sobre la superficie sin ninguna señal de actividad. Decidimos cambiar de lugar. Levantamos el ancla y remamos un poco más hacia el este, buscando otra parte de la laguna que, según los pescadores locales, solía estar más activa. El sol estaba alto ahora, y las sombras largas de los árboles habían desaparecido, dejando la superficie del agua brillante y cegadora. Fue cuando lanzamos las cañas en este nuevo lugar que algo cambió. Al principio, no fue obvio. El viento, que había sido constante y ligero, cesó de golpe. Las aguas que habían sido tranquilas comenzaron a moverse, como si algo debajo de la superficie las estuviera perturbando. No fue una corriente normal, sino un movimiento lento y deliberado, como si la laguna estuviera despertando de un largo sueño. ¿Sientes eso?, pregunté, con la caña aún en mis manos. Pablo frunció el ceño y miró a su alrededor. Sí, es raro, ¿no? Parece que el agua se está moviendo, pero no hay viento. Justo en ese momento, sentí un tirón en la caña. Fue un tirón fuerte, más fuerte que cualquiera de los anteriores. Inmediatamente supe que algo grande estaba del otro lado de la línea. Me incliné hacia adelante, tratando de mantener el equilibrio mientras jalaba la caña hacia mí, pero fuera lo que fuera, no cedía. Sentí el peso del pez, o lo que creía que era un pez, luchando contra mí con una fuerza inusual. «Pablo, algo grande mordió el anzuelo», le grité, sin poder ocultar la emoción. Pablo dejó su caña y se acercó para ayudarme a jalar. Ambos tiramos con todas nuestras fuerzas, pero el peso era abrumador. Sentíamos cómo la línea se tensaba hasta el límite, casi al punto de romperse. El bote, que antes se había mantenido estable, comenzó a balancearse con violencia, sacudido por la fuerza que tiraba desde el agua. «¡Cuidado!», gritó Pablo. «Vamos a volcar». Los dos luchábamos por mantenernos firmes, pero el bote se movía de un lado a otro, como si algo gigante tirara de nosotros desde las profundidades. El agua alrededor comenzó a agitarse de manera extraña, creando pequeñas olas que chocaban contra el casco del bote. Fue entonces cuando lo sentí.
Algo rozó el fondo del bote, algo grande y sólido. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué demonios era eso? No había forma de que fuera un pez normal. Incluso un pez grande no podría sacudir el bote de esa manera. El agua seguía moviéndose debajo de nosotros y las olas se hacían cada vez más violentas. De repente, la línea se soltó con un chasquido seco. El peso que habíamos estado sintiendo desapareció, pero el bote continuó balanceándose peligrosamente. «¡Tenemos que irnos!», gritó Pablo, soltando la caña. Intentamos estabilizarnos, pero fue en ese preciso momento cuando el bote se inclinó bruscamente hacia la izquierda. Sentí como mi cuerpo se deslizaba, y antes de poder reaccionar, el bote se volteó completamente, lanzándonos al agua. El choque con el agua fría fue un golpe. Me hundí por completo, y al abrir los ojos bajo el agua, todo era oscuro y borroso. Mi primer instinto fue buscar a Pablo, pero lo único que podía ver era el contorno del bote volcado flotando encima de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por subir a la superficie. Cuando finalmente rompí el agua, tomé una gran bocanada de aire, pero lo primero que sentí no fue alivio, sino terror. Algo no estaba bien. El agua no era tan fría como debería ser, y había una extraña vibración en la laguna. El bote estaba flotando boca abajo, y Pablo salió a la superficie unos segundos después, tosiendo y escupiendo agua. «¡Carlos!», gritó, jadeando. ¡El bote está atascado!». Miré hacia abajo y vi lo que decía. El bote no estaba flotando libremente. Estaba siendo jalado hacia abajo, hacia el fondo de la laguna. Las cuerdas que habíamos usado para el ancla estaban tensas, como si algo las estuviera arrastrando. «¡Nademos!», grité, señalando hacia la orilla, que ahora parecía mucho más lejana de lo que recordaba. Empezamos a nadar con todas nuestras fuerzas, pero el agua se movía de manera extraña, creando pequeñas corrientes que parecían empujarnos en la dirección opuesta. Sentía que cada brazada era en vano, como si algo estuviera intentando mantenernos lejos de la orilla. La laguna, que hasta hacía poco había sido un lugar tranquilo, ahora parecía viva, como si estuviera tratando de tragarnos. Mientras nadaba, algo rozó mi pierna. Al principio pensé que era una rama o una planta, pero la sensación era distinta. Era más sólida, más fría, como si algo grande estuviera moviéndose bajo el agua. El pánico se apoderó de mí y aumenté el ritmo, respirando con dificultad. Pablo estaba justo a mi lado, pero ambos estábamos luchando contra una fuerza invisible. Sentí el corazón martillear en mi pecho mientras las corrientes parecían fortalecerse. Por momentos, sentía que la laguna quería que nos rindiéramos, que nos dejáramos llevar hacia sus profundidades. Finalmente, después de lo que parecieron horas, nuestras manos tocaron el lodo de la orilla. Arrastrándonos como podíamos, salimos del agua y nos dejamos caer en la tierra húmeda, agotados. Miré hacia atrás y vi el bote hundiéndose lentamente, siendo tragado por la laguna sin dejar rastro. Los dos estábamos empapados y temblando, pero vivos. Nos quedamos ahí, jadeando, sin decir nada durante varios minutos. La laguna, ahora tranquila de nuevo, parecía observarnos, como si hubiera decidido dejarnos ir, pero no sin antes mostrarnos que éramos intrusos en su territorio. «¿Qué diablos fue eso?», logró decir Pablo, rompiendo el silencio. Yo no tenía respuesta. No había explicación lógica para lo que acababa de suceder. Pero una cosa era segura: nunca volveríamos a esa laguna. Nos quedamos en la orilla, todavía jadeando,
con las ropas pesadas por el agua y el miedo pegado a nuestros cuerpos como una segunda piel. La laguna, ahora en completa calma, parecía burlarse de nosotros. Las aguas que habían sido tan violentas hace unos momentos reflejaban el cielo despejado como si nada hubiera pasado. El bote, nuestra única forma de volver a tierra firme, había desaparecido bajo la superficie sin dejar rastro. El silencio a nuestro alrededor era abrumador, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. No fue un pez, dije finalmente, rompiendo el incómodo silencio. Pablo, que estaba recostado sobre la orilla, con las manos sobre la cara, se incorporó lentamente. Nos miramos sin saber qué decir. Ambos sabíamos que lo que acabábamos de experimentar no tenía explicación lógica, pero tampoco queríamos hablar de ello. Era más fácil creer que el agua, las corrientes y tal vez nuestra propia imaginación nos habían jugado una mala pasada. «Tenemos que salir de aquí», dijo finalmente Pablo, levantándose y mirando a su alrededor. El problema era que estábamos en medio de la nada, y el camino de vuelta no era fácil. No habíamos traído nuestros celulares porque queríamos desconectar del mundo, y ahora esa decisión parecía estúpida. Las mochilas con el equipo, incluyendo la brújula y los mapas, se habían ido con el bote, y aunque sabíamos más o menos la dirección en la que estaba el pequeño embarcadero de donde partimos, nos dimos cuenta de que no teníamos idea de qué tan lejos estaba realmente. «Podemos seguir la orilla. Tarde o temprano llegaremos al lugar donde zarpamos», dije, intentando sonar más confiado de lo que realmente me sentía. Pablo asintió, pero ninguno de los dos tenía mucha energía. Sabíamos que no podíamos quedarnos ahí. Si la laguna nos había dado un aviso, no íbamos a esperar a ver qué pasaba si decidíamos ignorarlo. Comenzamos a caminar bordeando la laguna, nuestras botas chapoteando en el barro húmedo. El calor del sol que había sido tan agradable por la mañana ahora nos agobiaba. Nuestras ropas, aún empapadas, se adherían a nuestra piel, dificultando cada paso. El aire, antes fresco y limpio, se había vuelto espeso, cargado de una humedad que parecía aumentar a cada minuto. Después de un rato, el silencio del lugar empezó a incomodarme más que la incomodidad física. No había pájaros cantando, ni el sonido de hojas moviéndose con el viento. Era como si todo lo que nos rodeaba hubiera caído en una especie de mutismo inquietante. Incluso el agua de la laguna estaba inmóvil, como un espejo opaco que nos observaba sin reflejar nada de nosotros. ¿Has notado lo callado que está todo?, pregunté, más para romper el silencio que por buscar una respuesta. Pablo solo asintió, sin decir nada. Su mirada estaba fija en el suelo, como si tuviera miedo de mirar hacia la laguna. Pero yo no podía evitar echarle una mirada de reojo cada tanto. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo nos observaba desde el agua, algo que permanecía escondido, pero que estaba muy consciente de nuestra presencia. Seguimos caminando, cada vez más agotados. El borde de la laguna estaba lleno de maleza y ramas caídas, lo que hacía que cada paso fuera una lucha. Pasaron horas, o al menos eso parecía, y no veíamos ninguna señal del embarcadero. El sol comenzaba a descender lentamente, y el temor de que la noche nos alcanzara en ese lugar nos apuraba a seguir moviéndonos, aunque nuestros cuerpos protestaran. Fue entonces cuando lo escuché. Un chapoteo suave, apenas audible, como si algo se moviera bajo la superficie del agua. Me detuve en seco y miré a Pablo, que también lo había escuchado. Ambos nos giramos hacia la laguna, pero no vimos nada. Solo el agua inmóvil y las sombras largas que proyectaban los árboles a medida que el sol descendía. «Debe haber sido un pez», dijo Pablo, aunque su voz no sonaba convencida. Asentí, sin decir nada,
pero no pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. No quería asustar más a Pablo ni a mí mismo, pero sabía que no era un simple pez lo que había volteado el bote, y tampoco era un pez lo que había causado ese ruido. Aceleramos el paso, forzando nuestros cuerpos cansados a seguir adelante. Cada tanto, escuchábamos otro chapoteo suave detrás de nosotros, siempre a nuestras espaldas, siempre lo suficientemente lejos como para no verlo, pero lo bastante cerca como para sentir que algo o alguien nos seguía desde el agua. Ninguno de los dos decía nada, pero ambos sabíamos que algo estaba mal. Podíamos sentirlo en la forma en que el aire se volvía más denso, en la manera en que las sombras de los árboles parecían moverse de forma extraña, como si no fueran meras sombras. Finalmente, cuando el sol estaba casi por ocultarse, llegamos a una pequeña ensenada en la orilla de la laguna. El agua ahí era más tranquila, y por un segundo creímos que tal vez habíamos llegado al embarcadero. Pero no era el lugar. Lo que encontramos fue mucho más inquietante. Ahí, flotando en la orilla, había lo que quedaba de otro bote. O, más bien, lo que parecía ser un bote. Era un casco viejo, medio podrido, cubierto de lodo y plantas acuáticas. Parecía haber estado ahí por años, olvidado y consumido por el tiempo. Pero lo que más me llamó la atención fue la manera en que estaba roto. No parecía haber sido arrastrado a la orilla por el viento o una corriente. Las maderas estaban astilladas, partidas como si algo lo hubiera destrozado desde abajo, desde el agua. ¿Quién diablos deja un bote así?, dijo Pablo, aunque ambos sabíamos la respuesta. Nos miramos en silencio. Lo que fuera que había volteado nuestro bote, lo que fuera que nos había estado siguiendo, había hecho lo mismo con ese bote hacía mucho tiempo. Y probablemente, los dueños de ese bote no habían tenido tanta suerte como nosotros. Tenemos que seguir, dije, tragando saliva. La ansiedad ya me estaba empezando a devorar, pero teníamos que salir de ahí antes de que oscureciera completamente. Pero entonces, mientras dábamos la vuelta para seguir caminando, el chapoteo se volvió más fuerte. Esta vez no era un sonido distante, sino algo que estaba muy cerca, demasiado cerca. Giré la cabeza justo a tiempo para ver cómo el agua se agitaba violentamente en la ensenada, y algo oscuro emergía, apenas visible bajo la superficie. ¡Corre!, gritó Pablo, y sin dudarlo, ambos empezamos a correr, luchando contra las ramas y la maleza que intentaban frenarnos. El ruido en el agua seguía detrás de nosotros, más rápido, como si lo que fuera que se movía allí hubiera decidido que no nos dejaría ir tan fácilmente. Corrimos por lo que parecieron horas, nuestros cuerpos exhaustos, nuestros pulmones quemando con cada bocanada de aire. No había tiempo para mirar atrás, solo seguir adelante. Cuando finalmente vimos la estructura del embarcadero, fue como un golpe de alivio. Corrimos hacia él, jadeando y con el corazón en la garganta. El embarcadero era viejo y desvencijado, pero ahí estaba, nuestra única salvación. Nos desplomamos sobre las tablas de madera, mirando hacia la laguna. El agua estaba tranquila de nuevo, como si nada hubiera pasado, como si el monstruo que nos había estado siguiendo se hubiera desvanecido en el aire. Pero ambos sabíamos que no era así. Algo había en esa laguna, algo que no pertenecía a este mundo, algo que se ocultaba en lo profundo, esperando a que alguien más cometiera el error de entrar en su territorio. Esa noche no pudimos dormir. Nos quedamos sentados, vigilando el agua, esperando, temiendo que lo que fuera que había volteado nuestro bote regresara. Pero la laguna, siempre misteriosa, permaneció en silencio, como si estuviera satisfecha de habernos dejado escapar esta vez.
Eran casi las 6 de la mañana cuando llegué a la orilla de la laguna. El cielo aún estaba teñido de tonos oscuros y una ligera bruma flotaba sobre el agua, como una cortina de humo que apenas dejaba ver los contornos de las montañas que rodeaban el lugar. La Laguna de los Reyes era un sitio que conocía bien. Había venido aquí cada verano desde que era niño, siguiendo la tradición de mi padre y mi abuelo, quienes juraban que las aguas de esta laguna albergaban los peces más grandes que jamás habían visto. Me encantaba la tranquilidad de las primeras horas de la mañana, cuando apenas podía escuchar el suave susurro del viento moviendo las ramas de los árboles cercanos. El aire estaba frío, pero no de forma desagradable. Ese tipo de frío que te mantiene alerta, despierto, preparado para el día. En el horizonte, el sol apenas comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de un suave tono naranja. Había venido solo esta vez. Normalmente venía con mi amigo Pablo, pero una emergencia familiar lo había dejado fuera del plan a último minuto. Aún así, decidí seguir adelante con la excursión. Era mi día libre, y la idea de pasar unas horas en silencio, rodeado solo por la naturaleza, era justo lo que necesitaba para desconectar de la rutina. Dejé el coche en el pequeño aparcamiento de tierra cerca de la entrada de la laguna y caminé hacia el embarcadero de madera donde estaba mi bote. El viejo bote de remos que siempre utilizaba seguía ahí, atado con una cuerda que ya mostraba los signos de muchos años de uso. Subí al bote, acomodé la caña de pescar, las provisiones y la hielera que había traído, y me adentré en las tranquilas aguas de la laguna. Mientras remaba hacia el centro, donde el agua era más profunda, podía sentir cómo todo mi cuerpo se relajaba. El único sonido que me acompañaba era el chapoteo suave de los remos, cortando la superficie del agua. En cuanto llegué a un buen punto, dejé caer el ancla improvisada, una roca atada a una cuerda gruesa que siempre había funcionado bien para mantener el bote en su lugar. Lancé mi línea al agua y me acomodé, dispuesto a disfrutar de la paz y la soledad. Las primeras horas pasaron sin mayores sobresaltos. El sol se elevaba lentamente sobre las montañas, y el agua, que había estado inmóvil, ahora comenzaba a agitarse ligeramente con la brisa que se levantaba. No era una mañana especialmente productiva en cuanto a pesca. Las boyas flotaban perezosamente en la superficie, sin dar señales de que hubiera mucha actividad bajo el agua. Poco después del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, sentí el primer tirón serio en la caña. Era un tirón fuerte, de esos que hacen que el carrete gire rápidamente y te obligan a levantarte para mantener el equilibrio. Agarré la caña con fuerza y comencé a enrollar la línea, tirando con cuidado pero con firmeza. El pez en el otro extremo luchaba con una fuerza inusual, y mi corazón comenzó a acelerarse. Sabía que debía ser algo grande. Mientras luchaba por traerlo a la superficie, el bote comenzó a balancearse de un lado a otro, movido por los tirones bruscos del pez. El agua salpicaba contra el casco, y podía sentir mis manos resbalando ligeramente en el mango de la caña por el sudor. Sin embargo, no aflojé. Esta era la oportunidad que había estado esperando todo el día. Finalmente, después de lo que parecieron minutos de una batalla interminable, logré acercar el pez lo suficiente como para verlo bajo el agua. Era enorme, mucho más grande de lo que había esperado. Las escamas brillaban bajo la luz del sol, y su cuerpo plateado se agitaba con fuerza en un último intento por liberarse. Con un esfuerzo final, lo saqué del agua y lo coloqué en la cubierta del bote. Era una trucha gigante, fácilmente de más de 5 kilos. La observé con admiración mientras se agitaba en el fondo del bote, su cuerpo brillante y resbaladizo reflejando el sol que ahora bañaba toda la laguna. Sonreí, satisfecho con mi captura, y me incliné para desenganchar el anzuelo de su boca. Pero entonces lo vi.
Había algo raro en su cuerpo. Al principio pensé que tal vez había sufrido alguna lesión, ya que una línea oscura corría a lo largo de su costado. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que no era una herida ni una cicatriz. Era algo escrito. Me arrodillé en el bote para inspeccionar mejor, mi corazón latiendo con fuerza mientras pasaba mis dedos suavemente por las escamas. Lo que vi me dejó paralizado. Era un mensaje. Las letras, perfectamente delineadas sobre la piel del pez, formaban palabras claras. No eran marcas naturales ni una deformidad. Alguien, de alguna manera, había grabado esas palabras en el cuerpo del pez. Me incliné más cerca, tratando de leer el mensaje. El texto, aunque algo desdibujado por el movimiento del pez, era legible. No sigas, no estás solo. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue inmediato y visceral. Retrocedí, casi tropezando con el borde del bote. Mi mente comenzó a girar, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Era una broma? ¿Alguien había marcado el pez a propósito? Pero, ¿cómo? ¿Y por qué? El mensaje era claro, pero el significado me aterrorizaba. Miré a mi alrededor. El paisaje que antes me había parecido tan pacífico ahora me parecía inquietante. Las montañas al fondo se alzaban como gigantes mudos, y la laguna, que antes me había dado tranquilidad, ahora parecía extrañamente hostil. El pez seguía retorciéndose en el fondo del bote, pero ya no lo miraba como una captura valiosa, sino como un presagio, algo que no debía haber encontrado. Mis manos temblaban mientras lo levantaba con cuidado, aún tratando de entender lo que acababa de descubrir. Volví a mirar el mensaje en su costado, esperando que hubiera sido una ilusión o un error de mi vista, pero no. Las letras seguían allí, claras como el día. El viento comenzó a levantarse, y las aguas de la laguna, que habían estado tranquilas hasta ese momento, empezaron a agitarse de manera inusual. El bote, que antes se mecía suavemente, ahora comenzaba a moverse con más fuerza. Las olas chocaban contra el casco, haciendo que el agua salpicara mis pies. Un pensamiento invadió mi mente de manera abrupta. Alguien me estaba observando. Me di la vuelta instintivamente, mirando hacia los alrededores de la laguna. A lo lejos, entre los árboles que bordeaban la orilla, creí ver un destello, algo o alguien moviéndose entre la espesura. Me quedé inmóvil por un momento, con los ojos fijos en el punto donde había creído ver el movimiento. Pero no se repitió. Todo seguía en silencio, solo el viento y el agua agitada alrededor del bote. El temor comenzó a apoderarse de mí. Algo en la forma en que la naturaleza misma parecía reaccionar al mensaje me inquietaba profundamente. Recogí el pez, que ya había dejado de moverse, y lo arrojé al agua. El mensaje, las palabras grabadas en su costado, desaparecieron bajo la superficie, mientras el pez se hundía lentamente. Pero el miedo no desapareció con él. Apenas había pasado un minuto desde que arrojé al pez al agua, cuando escuché un chapoteo violento. Giré la cabeza justo a tiempo para ver cómo algo enorme rompía la superficie de la laguna, más lejos de donde estaba yo. No podía verlo bien, pero era grande, más grande que cualquier pez que hubiera visto antes. Solo vi la forma borrosa y oscura antes de que desapareciera de nuevo en las profundidades. El viento se hizo más fuerte y las aguas se agitaron con una violencia que no correspondía al tamaño de la laguna. El bote comenzó a balancearse peligrosamente y de repente, la idea de estar en medio de ese vasto cuerpo de agua me aterrorizó. Sabía que tenía que salir de allí. Tomé los remos con manos temblorosas y comencé a remar con todas mis fuerzas hacia la orilla. Cada vez que clavaba los remos en el agua,
Sentía que algo bajo la superficie se movía, algo que no podía ver, pero que claramente estaba ahí. Mi respiración era rápida y descontrolada, y el bote se movía pesadamente, como si algo lo estuviera reteniendo. Cuando finalmente llegué a la orilla, me apresuré a salir del bote y corrí hacia el coche sin mirar atrás. A medida que me alejaba de la laguna, el sonido del viento y el agua parecía seguirme, susurrándome desde lejos. No dejé de correr hasta que estuve dentro del coche, con las puertas cerradas y el motor encendido. Con el corazón aún acelerado, miré hacia el espejo retrovisor y vi, a lo lejos, la laguna, tranquila una vez más, como si nada hubiera sucedido. Pero lo había hecho. Sabía que no podría olvidar lo que vi ese día. Sabía que las aguas de la laguna ocultaban algo, algo que no debería haber descubierto. Y el mensaje, grabado en el cuerpo de aquel pez, seguía retumbando en mi cabeza. No sigas. No estás solo. Nunca volví a la Laguna de los Reyes. Era una tarde fresca de octubre cuando llegamos al Parque Nacional, un lugar conocido por su densa vegetación, lagunas escondidas y ríos serpenteantes. A medida que nos adentrábamos en el bosque, sentíamos cómo el aire cambiaba. Estaba cargado de humedad y lleno de aromas que solo se encuentran en sitios aislados, lejos de las ciudades. Yo había venido con Roberto, mi mejor amigo desde la secundaria, con la intención de pescar en alguno de los ríos o lagunas que abundaban en este lugar. Queríamos alejarnos del estrés cotidiano y pasar unos días en la naturaleza, solo nosotros, el silencio del bosque y, con algo de suerte, una buena pesca. El viaje había sido largo, más de 5 horas desde la ciudad. Llegamos al anochecer, justo cuando las sombras de los árboles comenzaban a estirarse sobre el camino, cubriendo todo en un velo oscuro. El lugar era impresionante. Enormes pinos y encinos se alzaban a ambos lados del sendero de tierra, bloqueando la mayor parte del cielo. Las cimas de las montañas se perdían entre las nubes, y a lo lejos, el sonido del río nos indicaba que estábamos cerca de nuestro destino. Habíamos leído que este parque era un lugar ideal para pescar, pero, a pesar de haber investigado un poco, no sabíamos con exactitud dónde era mejor lanzar las cañas. Por eso, decidimos buscar la oficina del guardaparques para pedir orientación. Aunque era tarde, estábamos seguros de que encontraríamos a alguien dispuesto a ayudarnos. Llegamos a una pequeña cabaña de madera situada junto al sendero principal. Tenía una chimenea humeante y una luz parpadeante en el porche. Era la típica oficina de guardaparques que uno esperaría encontrar en un parque nacional. Estacionamos el coche y bajamos, sintiendo el frío de la montaña golpear nuestros rostros. Mientras caminábamos hacia la puerta, noté que el lugar estaba increíblemente silencioso, salvo por el lejano murmullo del río y el crujir de nuestras botas sobre la grava. Roberto se adelantó y tocó la puerta, y al cabo de unos segundos, la puerta se abrió lentamente. Frente a nosotros apareció un hombre mayor, tal vez en sus 60, con una barba gris y ojos pequeños pero penetrantes. Llevaba puesto el uniforme típico de los guardaparques, aunque algo desgastado, y nos observó en silencio por un momento antes de hablar. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarles?», dijo con una voz grave y pausada. «Buenas noches», respondió Roberto. «Venimos a pescar. Llegamos hace poco y queríamos saber si nos puede recomendar algún buen lugar, especialmente ahora que está oscureciendo. Habíamos leído que hay buenos sitios cerca de ríos y lagunas, pero no estamos muy seguros de por dónde empezar». El guardaparques nos miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando nuestra petición.
Luego frunció el ceño, lo suficiente para que notara un leve cambio en su expresión. El ambiente se tensó, aunque no supe por qué en ese momento. ¿Pescar de noche?, preguntó lentamente, como si saboreara cada palabra. Roberto y yo nos miramos, algo incómodos por su reacción. Sabíamos que no era común pescar de noche, pero habíamos traído linternas y todo lo necesario para hacer la experiencia segura. Además, la idea de estar en la oscuridad del bosque, solo nosotros y el sonido del agua, nos parecía emocionante. Sí, dije. Preferimos evitar las horas del día cuando hay más gente y los peces no muerden tanto. Nos dijeron que por aquí hay buenos lugares y pensamos aprovechar la tranquilidad de la noche. El hombre nos observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, asintió lentamente, aunque había algo en sus ojos que no me gustó. No hay muchos que quieran pescar de noche por aquí, dijo, su tono más bajo de lo que había sido antes. Las lagunas y ríos del parque tienen algo especial, sobre todo después de que se pone el sol. Pero si están decididos a hacerlo, puedo decirles dónde. Roberto, siempre entusiasta y despreocupado, sonrió al escuchar que al menos nos daría alguna recomendación. Eso sería genial. Gracias. El guardaparques hizo una pausa, se dio la vuelta y desapareció en la cabaña por unos momentos. Mientras lo esperábamos, el silencio a nuestro alrededor parecía intensificarse, como si el mismo bosque nos estuviera escuchando. No había viento, no había animales nocturnos, ni siquiera el típico crujir de ramas que uno esperaría en un lugar así. Solo el río, a lo lejos, continuaba con su monótono murmullo. Cuando el hombre regresó, traía consigo un viejo mapa de papel, desgastado por el uso y el tiempo. Lo extendió sobre una pequeña mesa de madera que había junto a la puerta, señalando con un dedo nudoso varios puntos en el mapa. Si insisten en pescar de noche, comenzó, hay 3 lugares donde podrían ir. Aquí, señaló un pequeño punto al noreste del mapa. Hay una laguna. Se llama Laguna Seca, a unos 20 minutos caminando desde el sendero principal. Es un buen lugar si buscan peces grandes, pero deben tener cuidado. La laguna es profunda, y las corrientes subterráneas pueden ser traicioneras, sobre todo de noche. Miramos el mapa con atención mientras hablaba, pero había algo en su tono que me hacía dudar. No era tanto lo que decía, sino cómo lo decía. Sus palabras eran lentas, casi como si estuviera midiendo cada frase con precaución. Otro lugar, continuó, es el río Los Caídos, al sur. Ese lugar es más accesible, pero... Hizo una pausa y nos miró. Han habido reportes extraños, ruidos en el agua. No se sabe bien qué es, pero los pescadores que han ido ahí de noche dicen que sienten algo, como si hubiera algo bajo el agua. Nada que se pueda ver, pero se siente. Sentí un escalofrío en la espalda. No sabía si era el frío del bosque o las palabras del guardaparques, pero la idea de pescar en un lugar donde las corrientes eran peligrosas o donde se sentía algo bajo el agua no era precisamente lo que tenía en mente. Sin embargo, Roberto parecía completamente inmune a las advertencias. Eso suena interesante, dijo Roberto con una sonrisa. ¿Y el tercer lugar? El guardaparques levantó la vista y nos observó con más detenimiento. Luego señaló una pequeña área en el mapa, más al este, justo donde la topografía mostraba que las montañas se cerraban alrededor de un valle. El último lugar es el más aislado. Es una laguna que no aparece en muchos mapas recientes porque está dentro de una zona cerrada del parque. La llamamos Laguna de las Sombras. No muchos van allí,
y los que lo hacen suelen ser turistas que se pierden o gente que se siente demasiado valiente. ¿Por qué cerraron la zona?, pregunté, aunque ya sentía que no quería saber la respuesta. El hombre soltó un suspiro profundo y se apoyó en la mesa, mirando el mapa con una expresión sombría. Hace unos años, un par de guardabosques desaparecieron cerca de esa laguna. Fueron a buscar a un grupo de campistas que reportaron haber visto algo raro en el agua. Nunca volvieron. Desde entonces, el área se cerró oficialmente, pero siempre hay quien quiere probar su suerte. Roberto, siempre amante de lo extraño y lo inexplicable, parecía aún más intrigado que antes. Entonces, ¿la laguna de las sombras es peligrosa? El guardaparques levantó la mirada y en ese momento sus ojos parecieron oscurecerse. Era como si lo que estaba a punto de decir cargara con el peso de algo mucho más profundo de lo que podíamos comprender. No sé si es la laguna lo peligroso o lo que habita en ella, respondió, en voz baja. Hubo un silencio sepulcral después de esas palabras. Yo sentí una tensión creciente en mi pecho. El viento, que hasta ese momento había estado ausente, comenzó a moverse entre los árboles, haciendo que las ramas se mecieran suavemente, produciendo un murmullo inquietante. ¿Y qué es lo que habita allí?, preguntó Roberto, casi en un susurro, como si temiera la respuesta. El guardaparques no contestó de inmediato. En cambio, enrolló lentamente el mapa y lo extendió hacia nosotros. Es mejor que no vayan a ese lugar. No se los recomendaría a nadie, pero si deciden ir, háganlo bajo su propio riesgo. Y, pase lo que pase, no se acerquen demasiado al agua. Tomamos el mapa y con una sensación de incomodidad en el estómago, nos despedimos del guardaparques. Nos subimos al coche y comenzamos a manejar en silencio hacia el sendero que nos llevaría a alguno de los lugares que nos había mencionado. ¿Qué piensas?, me preguntó Roberto finalmente, rompiendo el silencio incómodo que había caído sobre nosotros. Pienso que pescar de noche puede que no sea la mejor idea después de lo que nos dijo ese tipo, respondí con sinceridad. Roberto sonrió, pero esta vez su sonrisa no era tan confiada. Lo sé, pero ¿no te parece raro que no quiera que vayamos a la laguna de las sombras? Hay algo en todo esto que no cuadra, algo que él no nos está diciendo. Creo que deberíamos ir allí. Lo miré, incrédulo. Roberto siempre había sido el tipo de persona que buscaba emociones fuertes, pero en ese momento sentí que estábamos cruzando una línea. El bosque no era un lugar que debía ser tomado a la ligera, y la advertencia del guardaparques no me había caído bien. No sé, Roberto, tal vez deberíamos ir a uno de los otros lugares, más seguros. Pero él ya había tomado una decisión. Y aunque una parte de mí sabía que estaba mal, no podía dejar que fuera solo. Sabía que Roberto se adentraría en la laguna de las sombras, y yo no podía dejarlo. La carretera que bordeaba el Parque Nacional se extendía frente a nosotros, oscura y desierta, mientras el coche avanzaba lentamente hacia el sendero que llevaba a la laguna de las sombras. Aunque ya era de noche, el cielo despejado dejaba ver una luna llena que iluminaba débilmente el camino. La radio del coche estaba apagada, y el único sonido que nos acompañaba era el crujir de la grava bajo las ruedas y el suave murmullo del viento que se filtraba por las ventanas entreabiertas. A medida que nos acercábamos al desvío que nos llevaría hacia la zona prohibida, sentí una creciente sensación de inquietud. Todo lo que nos había dicho el guardaparques resonaba en mi cabeza. Sus palabras sobre lo que habitaba en la laguna, los guardabosques desaparecidos y la advertencia final de que no nos acercáramos demasiado al agua. Todo eso ahora me pesaba como una carga sobre el pecho. Sabía que ir allí de noche era una locura, pero no podía dejar que Roberto lo hiciera solo. Finalmente,
Llegamos al desvío. El camino de tierra que se adentraba en el bosque era apenas visible, cubierto de maleza y ramas caídas. No había señales que indicaran que estuviéramos en el camino correcto, y el sendero parecía haber sido abandonado hace mucho tiempo. A pesar de todo, Roberto detuvo el coche y apagó el motor. Me miró con una sonrisa, esa sonrisa que siempre tenía cuando estaba a punto de hacer algo arriesgado. «Es ahora o nunca», dijo, mientras sacaba una linterna del asiento trasero. Suspiré, sabiendo que no había forma de hacerlo cambiar de opinión. Bajé del coche y sentí el frío de la noche golpearme de lleno. Nos abrigamos con nuestras chaquetas y comenzamos a caminar por el sendero, iluminados únicamente por las linternas y la tenue luz de la luna. El bosque que nos rodeaba estaba en completo silencio. No había el sonido típico de los insectos nocturnos, ni el crujido de pequeños animales moviéndose entre la vegetación. Solo el suave viento entre los árboles nos acompañaba, susurrando de manera casi imperceptible. A cada paso, las ramas caídas crujían bajo nuestras botas, rompiendo momentáneamente ese silencio sepulcral. «¿Estás seguro de que esto es una buena idea?», pregunté, más por necesidad de escuchar mi propia voz que por esperar una respuesta. «Vamos, Carlos, no seas paranoico», respondió Roberto sin dejar de caminar. «Es solo un lago. Todo lo que dijo el guardaparques es para asustar a los turistas. Seguro que no es para tanto». Aunque intentaba sonar confiado, noté un leve temblor en su voz. Roberto no estaba tan tranquilo como quería hacerme creer, y eso solo aumentaba mi propio nerviosismo. Pero seguimos caminando. Después de unos 20 minutos avanzando por el sendero, el terreno comenzó a descender suavemente. Los árboles, que antes eran altos y densos, empezaron a abrirse, y el suelo se volvió más húmedo y fangoso. El aire cambió también, volviéndose más denso y cargado de humedad. Sabíamos que estábamos cerca de la laguna. La linterna de Roberto iluminó lo que parecía ser la orilla del lago. Una vasta extensión de agua oscura se extendía frente a nosotros, completamente quieta. La luna reflejaba su luz sobre la superficie, pero el agua era tan negra que apenas se distinguía dónde empezaba y terminaba. El paisaje era inquietante. La laguna parecía una gran boca abierta, esperando a devorar lo que se acercara demasiado. Nos detuvimos justo en el borde, donde el fango se mezclaba con el agua estancada. «Aquí estamos», dijo Roberto, mirando alrededor con la linterna. «La famosa Laguna de las Sombras». El nombre le quedaba perfecto. El silencio, la oscuridad del agua y la sensación de que algo estaba acechando justo debajo de la superficie me hicieron dudar de nuevo. Pero Roberto, siempre imprudente, ya había comenzado a preparar las cañas de pescar. «¿De verdad vas a pescar aquí?», pregunté, sin poder ocultar el asombro en mi voz. Después de todo lo que dijo el guardaparques, esto no me parece buena idea. Roberto me miró con esa sonrisa confiada que siempre me hacía dudar de mí mismo. «Mira, solo vamos a pescar un rato, no vamos a quedarnos toda la noche. Si es tan peligroso como dice el viejo, ¿por qué no está pasando nada ahora?». Se encogió de hombros mientras lanzaba la línea al agua. Yo dudé un segundo, pero al final, con un suspiro de resignación, tomé mi propia caña y lancé la línea. El anzuelo cayó al agua con un suave chapoteo que resonó en la quietud de la noche. El tiempo comenzó a pasar de manera extraña. Parecía como si cada minuto durara una eternidad. Estábamos rodeados de un silencio que se hacía cada vez más opresivo. Durante los primeros 15 minutos no pasó nada. No hubo ni un solo movimiento en las boyas que flotaban sobre la superficie del agua. El viento que antes se había movido suavemente entre los árboles se detuvo por completo, dejando la laguna en un estado de calma absoluta. Algo en ese silencio me ponía cada vez más nervioso.
Y entonces lo sentí. Un tirón en la línea, débil al principio, como si algo pequeño hubiera mordido el anzuelo. Me levanté, tratando de mantener el equilibrio en el suelo fangoso, y comencé a tirar suavemente de la caña. Roberto, que hasta ese momento había estado concentrado en su propia línea, se giró hacia mí. ¿Ya pescaste algo?, preguntó, sorprendido. No lo sé, respondí, mi voz apenas un susurro. El tirón se hizo más fuerte, y empecé a enrollar el carrete. El agua se movía de manera extraña, creando pequeñas ondas alrededor del lugar donde estaba mi línea. Justo cuando sentí que estaba a punto de sacar lo que fuera que había mordido el anzuelo, el tirón se volvió violento. El carrete giró rápidamente, y mi cuerpo se inclinó hacia adelante. Solté una exclamación y traté de mantenerme firme, pero lo que fuera que estaba al otro lado de la línea tiraba con una fuerza que nunca había sentido antes. ¡Ayúdame!, grité a Roberto, que corrió hacia mí. Ambos agarramos la caña con fuerza y comenzamos a jalar juntos, luchando contra lo que fuera que estaba en las profundidades de la laguna. El agua, antes inmóvil, ahora se agitaba de manera feroz. Las olas golpeaban nuestras botas, y el suelo fangoso comenzó a ceder bajo nuestros pies. Por un momento, pensé que íbamos a ser arrastrados al agua. Finalmente, después de lo que parecieron horas de lucha, algo emergió de la superficie. Era una figura oscura y enorme, más grande de lo que jamás hubiera imaginado. No era un pez. No podía ser un pez. Su forma era irregular, y aunque el agua salpicaba a nuestro alrededor, alcancé a ver lo que parecía ser una masa cubierta de algas y fango. Nos quedamos congelados por un segundo, incapaces de comprender lo que estábamos viendo. Entonces, lo que fuera que habíamos sacado del agua se movió. Un brazo, o algo que parecía un brazo, salió de la masa y golpeó la orilla, enviando un salpicón de agua negra hacia nosotros. El horror me invadió de golpe. Sentí un grito formarse en mi garganta, pero estaba paralizado. No sabía si soltar la caña o correr. Todo lo que sabía era que lo que fuera que estaba saliendo de la laguna no pertenecía a este mundo. ¡Corre!, gritó Roberto, soltando la caña y empujándome hacia atrás. Caí al suelo, pero rápidamente me puse de pie. Ambos comenzamos a correr hacia el sendero, nuestras linternas iluminando el camino de manera intermitente mientras nos alejábamos del agua. Detrás de nosotros podía escuchar el chapoteo violento en la laguna, como si algo gigante estuviera moviéndose bajo la superficie, enfurecido por haber sido molestado. Corrimos sin detenernos, sin mirar atrás. El camino de vuelta al coche parecía interminable. Los árboles pasaban a nuestro alrededor como sombras fantasmales, y nuestras respiraciones entrecortadas eran lo único que rompía el silencio del bosque. Cuando finalmente llegamos al coche, nos lanzamos dentro, y Roberto encendió el motor con manos temblorosas. El sonido del motor fue como una bendición en medio de la locura que acabábamos de experimentar. Sin pensarlo 2 veces, arrancó y nos alejamos de la laguna de las sombras tan rápido como pudimos. Solo cuando estábamos a kilómetros de distancia, el silencio volvió a instalarse en el coche. Ambos estábamos empapados en sudor, con el corazón aún latiendo con fuerza en nuestros pechos. No habíamos dicho ni una palabra desde que escapamos, pero no hacía falta. Ambos sabíamos que nunca más volveríamos a ese lugar. La laguna nos había dejado un mensaje claro. Algunas sombras es mejor no perturbarlas.